Buenas tardes. ¿Sabe usted de qué se trata la fase del ver según la praxeología? Sí, claramente. Bueno, mi nombre es Marcela Castellanos, soy coordinadora de bienestar institucional. El primer paso, que es el ver, hace relación a las observaciones dentro de la práctica, las observaciones que se hacen al interior de los procesos que uno desarrolla, pero no es una visión sin propósito. El ver implica precisamente retomar datos, recoger información acerca de la realidad que estamos viendo, implica tomar cuáles son los elementos de esa práctica que quiero mirar, que quiero observar y que me sirven para precisamente hacer mi análisis, para pasar posteriormente a las otras fases. Usted como profesional, ¿cómo ha puesto en práctica el enfoque praxeológico? Yo soy trabajadora social de base, entonces creo que dentro de mi quehacer profesional uno constantemente en el ejercicio profesional ve una realidad, determina qué elementos son los necesarios para mejorar esa realidad, recoge los datos, se hace uno preguntas. En los tres niveles de intervención nuestra, caso, comunidad y grupo, uno constantemente se hace ese tipo de reflexiones. ¿Qué hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? En el ejercicio de la práctica, en el desarrollo de todas esas situaciones y de todas las necesidades que uno ve en el contexto de trabajo, en las comunidades en donde uno interviene. Esas preguntas constantemente uno se las debe realizar precisamente para pasar al actuar y al devolver creativo, que son pues, ya como todas las acciones estructuradas frente al quehacer profesional como tal. ¿Considera usted que la praxis es importante para la formación como profesional? Pienso que es un ejercicio de mucha reflexión que te permite mejorar la práctica profesional. O sea, es decir, cuando uno se piensa en su quehacer, piensa cómo lo puede hacer mejor, cuáles son esos elementos que intervienen. Cuando uno puede llegar a formular un problema alrededor de su quehacer y cómo solucionar ese problema, ¿cierto? Porque uno en el ejercicio del enfoque praxeológico determina hasta hipótesis, las hipótesis de trabajo para poder medirlas, evaluarlas y determinar, refutarlas o confirmarlas. Entonces creo que claramente le permite a uno tener como una ruta para el ejercicio profesional, sin duda alguna. ¿Conoces la función central de la praxeología? La función central de la praxeología. Yo no podría decir si es, para mí la función central de la praxeología es la reflexión a partir de la acción, o sea, a partir de lo que hago, de mi actuar diario, pero bajo la mirada de un discurso muy reflexivo, ¿sí? Sobre mi práctica diaria, sobre mi práctica profesional diaria. ¿Desde la psicología consideras importante el enseñar desde un enfoque praxeológico? Enseñar, claro. O sea, yo creo que los psicólogos tienen mucha dentro de su quehacer, mucho por responder en el sentido de que constantemente, tanto en el campo de individual, grupal, clínico, en el ámbito laboral, ustedes constantemente también miran realidades, tienen que analizar cuáles son los elementos que atañen a esa realidad, qué pueden hacer para mejorarla. Constantemente se tienen que hacer ese tipo de preguntas que se hacen alrededor del discurso praxeológico. Adicional a eso, ustedes tienen que evaluar, ir medir y realizar estrategias que permitan precisamente encontrar soluciones a ese ver y a ese juzgar que encontraron en otro momento. Y dentro de su práctica también el enfoque praxeológico es flexible, es decir, no es un paso luego del otro, sino que en ocasiones los pasos se dan de manera conjunta, espontánea, casi que al unísono. Entonces estás viendo, juzgas una realidad, ya estás actuando, te devuelves creativa, haces devolución creativa de eso que estás viendo y vuelves y comienzas, pero todo se da como en una misma sintonía. Entonces creo que, por ejemplo, ustedes en intervención de caso hacen constantemente eso, ¿sí? Ese discurso reflexivo.